Bueno, seguimos adelante con el modelo hidráulico y hasta recién habíamos visto eh, que podíamos hallar una relación entre el incremento de presión y el incremento de caudal a través de una resistencia que, que provenía de una linealización. ¿Cierto? Entonces, esto es una relación lineal, digamos, eh, de entrada-salida, ¿no? Digamos, entro con un caudal, tengo una resistencia hidráulica y saldré con una variación de presión. Esto es válido para un área, ¿sí? Recuerden que en esta fórmula aparece el área del obturador y decimos que es constante, ¿sí? Con respecto al otro bloque del modelo hidráulico, que es la capacitancia hidráulica, habíamos dicho también que tiene que ver con el almacenamiento de líquido, el volumen que me queda acá almacenado, y nosotros sabemos que la variación del volumen tiene que ver con la diferencia entre el caudal de entrada y el caudal de salida. Como en este caso estamos considerando un tanque de área constante, podría ser que no, podría ser que el área también varíe con el nivel, pero bueno, en este caso es un área constante, directamente el volumen es el área por la altura. Quiere decir que cualquier variación de volumen va a tener que ver con la variación de la altura o nivel, H, para llamarlo de una forma más técnica, es el nivel del tanque. Entonces, recordemos que siempre trabajamos con incrementos. Y bueno, tengo esta relación. El caudal de entrada menos el caudal de salida es el área del tanque por la variación del nivel con respecto al tiempo. De la misma manera que en un sistema mecánico yo voy a armar ecuaciones según cada masa que tenga en el sistema, acá voy a tener que armar tantas ecuaciones como tanques tenga en el sistema. Ya lo vamos a ver en un ratito. Por lo tanto, acá lo que puedo hacer también es expresar la, la relación, en vez de como variación de caudal en función del nivel, lo puedo hacer también en función de la presión. Entonces, sabemos esta relación, puedo expresar la variación de nivel como una variación de presión sobre la densidad por la constante gravitatoria. La densidad también la estamos suponiendo constante a lo largo de todo el experimento, porque esto podría ser variable con la temperatura, con la presión misma. Pero bueno, la vamos a suponer constante. Y este valor que me aparece acá, el área del tanque debido a la densidad por la gravedad, es lo que finalmente voy a llamar como capacitancia hidráulica. Entonces encuentro una relación entre el caudal y la presión a través de la capacitancia hidráulica. Y observen que si acá aplico integrales en ambos miembros, me va a quedar lo siguiente, que la presión es igual a 1 sobre la capacitancia hidráulica, muy similar a la que tenemos en electricidad, digamos, donde esto es la intensidad que está pasando por el capacitor. Y acá tengo la diferencia del caudal de entrada y salida. Así que acá tengo el otro integrante
en el cual uno puede armarlo para cualquiera de los dos lados, digamos. Puede pensarlo en función de la presión y la integral de los caudales, o los caudales en relación a la variación de presión. Acá hay algo interesante de observar, que la que termina determinando la capacitancia hidráulica, o sea, el comportamiento, digamos, de almacenamiento, no es ni más ni menos que el área del tanque. Qué interesante, ¿no? Porque uno podría pensar intuitivamente tal vez otra cosa. El área es la que me determina el, el valor de la capacitancia hidráulica. Otro parámetro importante tiene que ver con la inductancia hidráulica, que sería una especie de inercia, ¿no? Inertancia, ¿no? Hidráulica, más que inductancia hidráulica. Una inercia hidráulica sería una mejor definición. Porque tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que en una cañería yo voy a tener cierta masa moviéndose por acá, ¿no? Entonces, yo aplico una fuerza de este lado y me va a aparecer una fuerza de este otro lado. Por supuesto que la diferencia de las fuerzas estas, fuerza 1 menos fuerza 2, no es ni más ni menos que masa por aceleración de digamos, este elemento elemental de masa que está acá, ¿no? Que está contenido en este pequeño volumen. Planteando ecuaciones, vemos que, digamos, retomando lo que hemos escrito, la diferencia de fuerzas de cada lado en realidad se traduce en una diferencia de presión, ¿no? Porque el área de la tubería permanece constante, digamos. Entonces, este diferencial de masa que está acá ve la misma área de los dos lados. Vamos a suponer que fuera todo esto. Sí, el hecho del movimiento, de ponerse en marcha, digamos, este diferencial de volumen, de masa, va a producir una aceleración. Y acá lo tenemos. Es decir, la diferencia masa por aceleración, ¿no? Acá hay una velocidad. Y bueno, la masa la podemos expresar como el volumen por la densidad. Bueno, operando, llegamos a este parámetro nuevo, que tiene que ver con la longitud de vamos a ponerlo acá, la longitud y la densidad del líquido y el área. O sea, esto es lo que definimos como inercia hidráulica, ¿sí? Está ahí. O sea que finalmente el otro parámetro que tenemos es la inercia hidráulica. Fíjense que se parece bastante a esta, ¿no? Que la variación de tensión es una inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, o sea que L por I'. Tienen, digamos, correlación. La buena noticia es que si yo estoy trabajando con tuberías importantes y los procesos son lentos y los caudales normalmente
son bastante lentos, no tienen aceleraciones importantes, yo esto lo puedo despreciar. ¿Sí? Entonces, no me influye tanto en la inercia hidráulica como sí la capacitancia hidráulica y la resistencia hidráulica. Entonces, en un principio, la modelización va a estar más centrada acá y la inercia hidráulica es como que no la vamos a directamente usar. ¿Por qué? Porque aparece un fenómeno tal vez más importante que que es el fenómeno de transporte. Es decir, alguno me puede decir, bueno, en una tubería larga, como las que hay en la industria, este valor es importante. Sí, está bien, pero hay un efecto más importante que es que si yo, por ejemplo, eh, estoy entrando con dos líquidos, y esto lo vamos a ver, supónganse que yo eh, esté mezclando, a ver, perdón, esté mezclando un líquido que viene caliente por acá con un líquido que viene más frío por acá, los mezclo y bueno, entonces acá me aparece una mezcla de los dos. O sea, vamos a buscar un color que, por ejemplo, un violeta, ¿no? Una mezcla de los dos. Yo, por supuesto, acá voy a poner, tal vez, por ejemplo, eh, un sensor de temperatura para informar la temperatura de esta mezcla. Si en algún momento yo cambio, por ejemplo, que ponga más líquido caliente por acá, por lo tanto la temperatura de esto va a intentar aumentar, después vamos a ver que hace algo medio extraño, pero lo que sí, cualquier cosa que yo ponga acá, se va a reflejar acá después de un cierto lapso de tiempo. ¿Sí? Es decir, entre que yo aumento esta variable y esta variable se termina reflejando en el lugar de la medición, el hecho de tener una cañería larga me va seguramente a producir un tiempo muerto entre que este fenómeno, esta mezcla de temperatura aparece reflejada acá. Va a producir un fenómeno más, ¿no? Esto trae también aparejado un sistema inverso, después lo vamos a ver. Pero sí también voy a tener un tiempo muerto, un retardo de transporte. El ejemplo más clarito que puedo poner, si yo estuviera buscando en un sistema con algún tipo de sensor de colorimetría, de color, ¿no? Y acá tengo un fluido que se viene moviendo, se viene desplazando. Si yo en algún momento pongo una gota de una sustancia de un color determinado acá, bueno, va a tardar cierto tiempo hasta que esto aparece acá y lo ve el sensor. Entonces, este fenómeno de transporte en los procesos industriales es lo que podemos modelar con lo que hoy hablamos más temprano del tiempo muerto. O sea, entre que aparece la acción acá hasta que lo ve el sensor ocurre un tiempo. Entonces, a veces es preferible, es más importante el efecto que causa el tiempo muerto en las tuberías donde hay transporte de material que el efecto de la inductancia. Por eso, de la inductancia, me sale el ingeniero electrónico, de la inercia hidráulica. Entonces, normalmente vamos a trabajar con esto. ¿Cómo podemos trabajar? Bueno, pongamos un ejemplo. Si yo tengo un tanque, y a la salida del tanque pongo una válvula de regulación manual. Esta válvula, si yo la tengo abierta en un porcentaje fijo determinado, voy a tener una resistencia hidráulica.
Y el tanque, debido a su área, va a tener una capacitancia hidráulica. Bien, entonces podría trabajar directamente, me puede llegar a interesar si yo inyecto un caudal acá y obtengo un caudal de salida, una relación entrada-salida que sea el nivel que obtengo a la salida de mi sistema cuando yo modifico este caudal. O sea, me interesa saber qué pasa cuando tengo un incremento de caudal alrededor de un punto de equilibrio, qué pasa con el nivel. Eso es lo que les voy a estudiar. Siempre recuerden que estamos hablando de incrementos. Entonces, acá me va a pasar que cuando trabajo directamente con niveles, recuerden que en la capacitancia hidráulica puedo trabajar directamente con el área. Si vuelven un poquito para atrás en la presentación se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y voy a hablar de una especie de resistencia hidráulica. ¿Por qué? Porque también ya lo habíamos dicho hoy más temprano. A esta sí vamos a llamarle resistencia hidráulica, aunque estrictamente no lo sea. Entonces, ¿qué planteo en este tanque? Bueno, planteo que el caudal de entrada menos el caudal de salida va a ser igual al área por la variación de nivel con respecto al tiempo. O sea, la derivada del nivel con respecto al tiempo. ¿Qué puedo seguir planteando acá? Bueno, planteo que el caudal de entrada es igual al área por del tanque, ¿no? La especie de capacitancia hidráulica, más el caudal de salida. Pero si yo veo quién es el caudal de salida está relacionado con el nivel con la presión, ¿no? De acá, de este punto, que va a tener que ver con este nivel, y la resistencia hidráulica que está acá, o sea, caudal, resistencia hidráulica, nivel. Entonces, el caudal de salida no es ni más ni menos que el nivel que tengo dividido la resistencia hidráulica. Esta le vamos a poner entre comillas, ¿no? Pero bueno, la dejamos escrita de esta manera. Entonces fíjense que QI es igual a área por resistencia hidráulica por H' más H sobre resistencia hidráulica. Si yo paso esto, o sea, en principio estoy viendo qué estoy observando acá. Si la miro esta ecuación en el tiempo, me queda que QI es igual a puedo operar acá, ¿no? Entonces me queda QI por RH, perdón, RH igual a ¿quién? A RH por A por H' más H. Esto, si ustedes se acuerdan, es A por I o B, B0 sobre A0 igual a A1 sobre A0 X' más X. Este es un sistema de primer orden, ¿sí? Donde esto es la ganancia. Esta es la constante de tiempo de mi sistema. ¿Sí? ¿Ven? Entonces fíjense que tengo una especie de constante de tiempo acá, una resistencia por una capacitancia, y me queda definido de esta manera un sistema de orden 1. Tengo un elemento que almacena energía y uno que disipa, entre comillas, energía. Por lo tanto, si ustedes observan, este sistema que me quedó formado es un sistema de primer orden. Bueno, nosotros podemos directamente transformar esto al dominio de Laplace y
nuevamente poner en evidencia que se trata de un sistema de orden 1. Acá hago la transferencia, el nivel de salida sobre el nivel de entrada. Fíjense que tengo una ganancia que es la resistencia hidráulica, así cuando desaparezcan todos los transitorios, la relación, el caudal de entrada va a ser prácticamente igual al caudal de salida y va a estar relacionado por la resistencia hidráulica que tenga en la salida, o sea, por la abertura. Fíjense que acá estoy modelando el orificio del tanque con una válvula, o puede ser una válvula también física, ¿no? Y entonces acá aparece un sistema de orden 1. Nosotros ya de esto sabemos. ¿Qué sabemos del sistema de orden 1? Y bueno, sabemos que si a partir del punto de equilibrio hago una variación de caudal, entonces el nivel va a responder de esta manera. Con una constante de tiempo, o sea, el caudal va a estar en un estado estacionario y el nivel también. Y bueno, si modifico, si hago una variación de caudal de tipo escalón, el nivel va a alcanzar un nuevo valor con una constante de tiempo determinada. Es decir, fíjense que está bien porque la constante de tiempo de este sistema sería la resistencia hidráulica, que tiene que ver, digamos, con el área de la abertura esa que está de esa válvula, y con el área del tanque. Es decir, más grande es el tanque y a mayor resistencia, más tiempo va a tardar el nivel en alcanzar su valor final. Menos área y menos resistencia hidráulica, más rápido va a haber esta variación de nivel. Fíjense que este circuito, esto se comporta de alguna manera como este circuito eléctrico. Se parece su comportamiento a este circuito eléctrico. O sea, tengo una resistencia y un capacitor. Si yo tengo una entrada de tensión y una salida de tensión del capacitor, acá va a aparecer una corriente, ¿no es cierto? Entonces, la tensión, planteo, es la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor. ¿Sí? Y la tensión en la resistencia, digamos, es I por R, ¿sí? Más la tensión en el capacitor, que es 1 sobre C, integral de I diferencial de T. ¿Está? Entonces, si yo aplico Laplace, me queda que B de entrada es igual a I por R más 1 sobre SC por I. Saco I factor común de R más 1 sobre SC, y esto me va a quedar RSC más 1 sobre SC, ¿sí? Todo multiplicado por I. ¿Está? Entonces me queda B igual a CRS más 1 por I sobre SC. Pero esto no es ni más ni menos que la tensión en el capacitor. ¿Sí? Esto es B, la transformada de la tensión en el capacitor. Por lo tanto, me queda que la tensión de entrada es CRS más 1 por la tensión en el capacitor. Por lo tanto, la transferencia, tensión de capacitor, que es mi salida, sobre tensión de entrada, es 1 sobre CRS más 1. Nuevamente reconozco un sistema de ganancia unitaria, 1, que está bien, porque una vez que este capacitor, si yo acá adelante pongo una resistencia y un capacitor,
y acá pongo, por ejemplo, simulo un escalón con una batería de 10 volts, cuando yo cierre acá, este capacitor después de un tiempo se va a terminar cargando a 10 volts, ¿no? Por lo tanto, la relación entrada y salida, la ganancia en estado estacionario es de 1, ahí está. Y después, la carga del capacitor va a ser más rápida o más lenta según los valores de resistencia y de capacidad. A mayor resistencia y mayor capacidad, la constante de tiempo es mayor de mi sistema. Entonces, ante una entrada, la salida va, digamos, a responder de esta manera. Así. Este transitorio va a ser más rápido o más lento según R por C, o sea, según la constante de tiempo de mi sistema. Entonces, de esta manera ven cómo se relacionan dos sistemas que prácticamente tienen el mismo modelo matemático. ¿Está?